Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En la suma y resta, la economía es más que números. Patricio Eskenazi aborda desde ahora qué cosas están moviendo los mercados. En Infinita, los temas económicos, financieros, sociales y políticos son mucho más que números. Una presentación de Vilapert, Café Bistró. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Hyundai All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Singular by Scotiabank. Y Rankme, Your People, Our Focus. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Más que Números. Hoy día, lunes 9 de marzo, desde la mañana, 9 de la mañana con 6 minutos. Benja Cantín, ¿cómo estás? Bien, Pato. Buenos días. Gusto saludarte a ti y a todos nuestros auditorios en este inicio de semana súper noticioso. Súper noticioso, Benja. Mira, el tema de mercado hoy es sin ninguna duda, de hecho empezó ayer, la subida del precio del petróleo. Ayer circulaban por los WhatsApp la subida en la tarde. En la tarde-noche, subía 20% en algún momento, 15% el petróleo en otro, que había bajado $10, que había subido 20. Estuvo más o menos en 105, 110 dólares el barril. Y la subida que se ha pegado el petróleo en una semana o 2 semanas es brutal. De hecho, no es el nivel más alto que conocemos de petróleo, pero es de las subidas más empinadas que hemos visto. Desde que se lleva registro, por ahí por los 80. En el 73 hubo una crisis del petróleo grande, pero no habían datos, así que no sabemos cómo fue esa subida. Por lo menos no hay registro, yo no vi registro histórico, pero esta es una subida muy empinada. Y acá empiezan a pasar cosas, Benja, que traspasan la preocupación típica de, precios del petróleo más altos significan inflaciones más altas. Sí, eso, puede pasar. Y eso es el primer nivel de preocupación. Luego de eso, uno empieza a pensar, ¿y no será que la subida del precio del petróleo va a encarecer tanto los bienes que van a haber menor oferta de esa producción de bienes y menor demanda? O sea, si la gente gasta tanta plata en otras cosas, quizás no le va a quedar plata disponible para gastar en bienes comunes y corrientes. Por lo tanto, empieza a amenazarse la actividad económica, además de la subida de la inflación, la actividad económica. Y sobre esto, le ponemos el temor, la amenaza que se empieza a sentir de que se pueden, no sé si está bien dicho, disrumpir de las cadenas de suministro. Porque con el estrecho de Hormuz cerrado, obviamente que no pasa petróleo, pero tampoco pasa nada más. Y hoy día, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, necesitamos muchas partes y piezas que se fabrican en distintas partes del mundo y se exportan y se van exportando, importando desde distintos países hacia distintos países, y se va armando los productos en torno a una cadena logística compleja, muy integrada en comercio internacional entre muchos países. Así que bien relevante lo que está pasando en materia económica, y a esto se le suma además el tema político. Sí, porque hay elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos, y para el ciudadano americano común y corriente, que quizás ni sabe ni le importa demasiado esta guerra en Irán, primero, no tiene mucho apoyo, algo así como 40% de apoyo solamente la invasión, pero además el precio de la benzina, del galón de combustible en Estados Unidos, que solía costar $3.30, $3.50, ya se está acercando a 5. Y eso, pucha, que lo siente el ciudadano americano. No es que sea el gasto más importante de su presupuesto, pero lo ve toda la semana, se molesta y entiende que esto es como una consecuencia de la invasión de Donald Trump. Frente a eso, además aparecen restricciones de producción que están ocurriendo en distintos países del Golfo. Uno se pregunta por qué subió tanto. Bueno, yo te diría que hay 2 cosas. Empezaron a aparecer noticias, Benja, como no noticias, pero especulaciones de que los países en torno al Golfo estarían dejando de producir una parte del petróleo, porque si no se puede mandar, ¿para qué lo van a producir? Y eso es como que una señal de que esto va a ser más largo.
Y esa alargada de esta invasión, que al principio uno pensaba que iban a ser como en torno a 2 semanas, y ahora ya incluso se ha hablado hasta de septiembre. Bueno, eso cambia el escenario. El G7 está analizando liberar reservas. El presidente Trump ha dicho lo mismo. Descartaron la idea de intervenir en mercados futuros. La cosa es que hay distintas alternativas discutiéndose. El mercado, mientras no vea algo concreto, va a seguir reaccionando con temor. Y como vamos a revisar, Benja, en el resumen de mercado ahora en un minuto, las bolsas han reaccionado, las monedas han reaccionado con pánico. Y lamentablemente la renta fija, que normalmente funciona como un buffer, como un protector, no lo está haciendo, porque la subida del petróleo significa más inflación, y más inflación significa más tasa de interés. Así que no está funcionando la renta fija como protector. El resumen de mercado, tenemos mucha más información, Benja, cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. Partimos en Estados Unidos. Wall Street cerró el viernes con pérdidas en medio de esta creciente preocupación por el conflicto en Medio Oriente y también el impacto del salto del petróleo en la inflación global. El Dow Jones cayó un 0,95, el Standard & Poor's 500 retrocedió un 1,33 y el Nasdaq perdió un 1,59. En cuanto a los futuros de Wall Street, también operan con caídas. Los del Dow Jones retroceden un 1,04%, los del Standard & Poor's caen un 1,03 y los del Nasdaq bajan un 1,09%, Pato. En Asia, las bolsas cerraron también con fuertes caídas. El Nikkei de Japón cayó un 5,2%. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,35%. La bolsa china, medida por el CSI 300, perdió un 0,97%. Y el Kospi de Corea del Sur, que es una de las bolsas que más ha subido en el año, se desplomó casi un 6%, reflejando el fuerte impacto del salto del petróleo en las economías asiáticas, dependiendo de la energía importada. Sí, aquí en nuestro país, el día viernes el IPSA cerró con un alza de un 0,2% hasta los 10.314 puntos, un repunte que fue liderado, Pato, por Mallplaza, que subió un 2,6%, CMPC, que subió un 1,9%, Banco de Chile, que subió un 1,6%, y SQMB, que subió un 1,6%. Sin embargo, el índice, Pato, terminó la semana con una caída de un 5,2%, lo que es su peor desempeño semanal desde marzo del 2023. Bueno, y a esta hora las bolsas europeas, como se podrán imaginar, están también operando con pérdida. El Eurostoxx 50 cae 2,09%, el FTSE inglés retrocede un 1,29%, el DAX alemán pierde 1,65%, la bolsa francesa baja un 2,09%, mientras que el IBEX de España también está cayendo en torno a un 2%, Benja. Sí. El petróleo, ya lo dijimos, subiendo 15% hasta ahora, en $105 el precio del barril Brent. Y el WTI en torno a los $107. Sí. Oye, lo que va a marcar la jornada, los inversionistas, por supuesto, siguen atentos al conflicto en el Medio Oriente y al riesgo también de interrupciones del suministro energético. Hoy el mercado, Pato, va a estar pendiente aquí en nuestro país de los datos de balanza comercial. Vamos a tener datos de inflación en México. Está la reunión, tú ya lo mencionabas, del G7 para discutir justamente las reservas de petróleo. Y en Estados Unidos tenemos datos sobre las expectativas de inflación de los consumidores. Muy bien, 9 de la mañana con 14 minutos. Bueno, nos acompaña a esta hora un súper invitado que nos va a ayudar a entender lo que está pasando afuera y sus efectos sobre la economía local e internacional. Él es Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Latam. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Todo bien por acá. ¿Qué tal ustedes? Oye, bien, pues bien. Aunque preocupados, Andrés, con todo lo que está pasando, quiero que hablemos en detalle de la economía chilena, pero necesito partir preguntándote por cómo analizas lo que está ocurriendo y sus posibles impactos en nuestra economía. Sí, a ver, claro, tenemos varias especies que se están moviendo al mismo tiempo, ¿cierto? Pero sí. Llevamos cerca de 10 días desde que inició el conflicto bélico en Medio Oriente. Lo que más ha llamado la atención, como mencionaba recién, era justamente lo de los mayores precios del petróleo, que han saltado y por encima de $100 el barril, aumentando cerca del 50% desde previo al conflicto. Y esto tiene varias implicancias para la economía global, y especialmente para Chile, ¿cierto? Con una economía pequeña, abierta, financieramente integrada, pero que importamos prácticamente todo el petróleo que consumimos, ¿ya? Ahora,
nosotros creemos que este conflicto debiese continuar en torno a 2 o 3 semanas más. Entonces vamos a tener que prepararnos para la volatilidad que sigue exhibiendo los distintos precios activos, ¿ya? Dentro de los cuales está, por cierto, el petróleo. Ajá. Oye, Andrés, y nos pilla, yo sé que nos pilla mal parado, porque en el pasado, en otras crisis, en otros eventos extremos, que puede haber sido COVID en un momento, puede haber sido el estallido social, terremotos, distintas emergencias, de verdad, emergencias, hemos tenido ahorros suficientes para poder gastar, en lo que haya que gastar para poder salir adelante. Hoy día yo sé que nos pilla con la cuenta de ahorros bastante flaca. Lo que quiero entender es cuán flaca y qué puede significar eso. Yo creo que conviene transmitir un poco de calma todavía, ya en el sentido de que la economía chilena, nosotros proyectamos previo al conflicto que la economía chilena creciera en torno a 2,6%, con inflación controlada, que está incluso que se espera transite en los próximos meses por debajo del 3%. Entonces, yo creo que no es, yo creo que no se requiere todavía hablar de que la economía chilena requiera un mayor impulso para sostener la actividad económica, ¿ya? Ahora, más allá de eso, es importante mantener el rumbo de que en la discusión de que Chile necesita en el tiempo seguir fortaleciendo su capacidad para resistir choques. Y ahí dentro de esa discusión está, por cierto, esta discusión sobre la recomposición de inyectar nuevamente recursos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, en el FES, y eso va de la mano de la necesaria convergencia del déficit fiscal. Andrés, ¿y eso cómo funciona? ¿Es voluntad del gobierno de ahorrar más o menos en el FES? Mira, nuestra política fiscal seguía en base a la convergencia del balance estructural, ¿cierto? Entonces, el Congreso año a año autoriza al Ejecutivo para emitir cierta cantidad de deuda durante el año calendario que sigue. Si es que faltan recursos para completar, ¿cierto?, la necesidad de financiamiento del fisco, bueno, el Ejecutivo puede retirar recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social. De hecho, para eso está diseñado, ¿cierto? Pero la verdad es que en principio esto está diseñado para utilizarse en momentos de vaca flaca, un periodo de crisis, y yo creo que es cierto que este choque de este conflicto bélico en Medio Oriente nos pilló mucho por sorpresa y los precios así han reaccionado, pero yo creo que no estamos hablando de una crisis económica, ¿ya? Ok. Conversamos con Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú. Andrés, estamos en semana de cambio de gobierno, así que todos estamos haciendo balances y querría escuchar el tuyo. ¿Cómo opinas que está entregando la economía este gobierno, el gobierno del presidente Boric, en términos de, bueno, tu opinión? ¿Cómo está entregando la economía? Bien, Pato, mira, a ver, hay que recordar que al principio, cuando el gobierno asumió, veníamos saliendo de un periodo donde la economía chilena está con varios desequilibrios, ¿cierto? Estábamos saliendo de todavía los efectos rezagados de los retiros, también política fiscal bastante expansiva, justamente para apoyar la recuperación de la economía. La inflación saltó al 14,1% en agosto de 2022, tuvimos un déficit de cuenta corriente bien abultado. Entonces, bueno, ahora ya se tuvieron que implementar varias medidas de política macro justamente para asegurar que la economía volviera a encauzarse, ¿ya? Y estamos en ese proceso justamente en un contexto donde el impulso externo hasta ahora al menos había sido muy favorable, con precios del cobre elevados de una perspectiva histórica y con perspectivas todavía optimistas, ¿cierto?, favorables en ese ámbito. Ahora, yo creo que quizás donde hay quizás una mirada de donde las cosas han sido más difíciles, justamente la convergencia o el cumplimiento de las metas fiscales, ¿cierto?, donde tuvimos 3 incumplimientos consecutivos. Y lo otro es que, mira, a pesar de que hemos tenido una recuperación de la economía, el margen, ¿cierto?, el mercado del trabajo ha seguido relativamente débil, con ciertas holguras, y yo creo que aquello obedece, bueno, a las distintas medidas que se impulsaron durante los últimos años que encarecieron justamente el costo del trabajo. Ajá. Ya, o sea, ok, con luces y sombras como
como siempre, como en todo. Ahora, en términos de, te quiero hacer la misma pregunta desde el punto de vista de quien recibe el gobierno. Obviamente que la economía que está recibiendo es la misma que me acabas de describir que está entregando, pero no es la misma en relación a lo que a la economía que se veía cuando se armó el programa de gobierno, cuando se hicieron las propuestas que se hicieron, de los recortes de los 6.000 millones, de la baja de impuestos, etcétera. ¿Cómo, en el relativo a lo que veían en ese momento, cómo van a recibir la economía las autoridades económicas entrantes del gobierno del presidente Kast? Mira, yo creo que la economía, con todo es condicional, por cierto, a la duración del conflicto en el Medio Oriente, que afecta las expectativas del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas, ¿cierto? Los planes futuros. Pero la economía estaba exhibiendo mayores grados de optimismo en torno a la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Y también, pero eso contrasta en el margen quizás datos que han sido más débiles de lo que se esperaba. Y por otro lado, también yo creo que el fin del año pasado, ¿cierto? El año 2025, por el lado de las finanzas públicas, tenemos un punto de partida que es bastante más exigente, ¿ya? Entonces, eso yo creo que reafirma la importancia de avanzar decididamente y oportunamente en la reducción de gastos durante este año. Y, por cierto, buscar cuadrar el círculo de las finanzas públicas, ¿ya? Un mayor precio, si asumimos o si nos ponemos en el escenario, Andrés, de que el petróleo se queda en $100 por todo este año, ¿eso le cuesta plata al gobierno, al gobierno central me refiero, más allá de obviamente lo que pagamos todos de nuestro bolsillo, pero tiene costos fiscales? Estoy pensando si es que esto compromete la posibilidad de bajar la tasa de impuestos. Mira, hay varios canales de transmisión a través del cual un mayor precio del petróleo afecta a la economía, ¿ya? Ahora, yo creo que el impacto corto, en los próximos trimestres, el impacto más notorio sería a través de mayor inflación. Pero ello se podría eventualmente acotar a través de modificaciones en el MEPCO, ¿ya? Pero hay que recordar que modificaciones en el MEPCO en general harían que el fisco recibiera menos impuestos, menos recaudación, justamente por petróleo. Claro. Ahora, claro, mayor precio del petróleo también hay que considerarlo como un choque de costos, ¿cierto? Entonces, eso también afecta los ingresos de las empresas y podría eventualmente afectar los planes de inversión hacia adelante. Hay que recordar que veníamos de un escenario donde el petróleo venía oscilando entre 60 y 65 dólares el barril, y ahora pasamos a un escenario donde al menos en el corto plazo se vislumbra algo por encima de $100. Es una alza importante, ¿ya? Ahora, yo creo que de todas maneras, para que lo más importante hacia adelante es justamente que el proceso de recuperación de la inversión privada que se venía dando durante los últimos trimestres, que eso continúe su curso, ¿ya? Y para ello se requieren dar señales claras sobre la inversión, dentro de las cuales está justamente este plan para reducir el impuesto corporativo, para lo cual también es importante complementar con medidas que reduzcan el gasto, justamente para evitar que tengan un efecto neto deficitario sobre el balance fiscal. Claro. Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú. Pensando en la parte más monetaria, el Banco Central tenía un camino donde el mercado todavía visualizaba una o dos bajas de tasas adicionales, sobre todo con que la inflación ya estaba cediendo, había bajado harto y se esperaba que se mantuviera por acá en el primer trimestre. Sale el último dato de IPC, un poquito sorpresa positiva, un poquito más abajo de lo que se esperaba, pero nos pega este shock de petróleo. ¿Tú crees que este shock de petróleo hace cambiar la mirada del Banco Central en términos de bajar la tasa una o dos veces durante el primer semestre? Bueno, mira, yo creo que hay varias piezas que se están moviendo, como mencionamos al principio de la conversación. El impacto sobre la economía chilena en el tiempo va a depender fundamentalmente de la duración del conflicto. Entonces, en el corto plazo esto es inflacionario, ¿ya? Pero claro, en el tiempo este mayor choque de costos afecta el impulso externo de la economía chilena y también reduce las perspectivas o más bien modera las perspectivas favorables de crecimiento de la economía chilena. Entonces, no es trivial cómo se miden o se calibran estos distintos efectos sobre la economía chilena. Ahora, yo creo que la experiencia acumulada
tanto en Chile como en otras economías, demuestra que cuando hay estos tipos de choques, bueno, bien vale la pena manejarse con una cuota adicional de cautela y, bueno, esperar. ¿Ya? Entonces, a mí no me sorprendería que, si bien nuestro escenario base era de un recorte en la reunión de marzo, en la medida que persista este conflicto, de aquí hacia el 24 de marzo, que es la reunión cuando se materializa la RPM, que ahí tengamos una pausa a la espera de evaluar bien los antecedentes y los efectos sobre la economía chilena. Bueno, uno de los efectos sobre la economía chilena se traspasa a través del dólar. Y se pegó una subida, Andrés, como de 60 pesos, más o menos de 8.60, ahora lo veo en 9.23. Correcto, bien abrupta. Fuerte. ¿Cómo lo explicas tú esta subida? Y bueno, es parte de un fenómeno global también, por cierto. ¿Ya? Hay que pensar que mira, cuando hay estos choques de incertidumbre, hay una aversión al riesgo, y el dólar sigue actuando como un activo de refugio y tiende a apreciarse, y bueno, entonces eso se ve reflejado en una depreciación de las distintas monedas relativas al dólar. Ahora, también es cierto que el peso chileno tuvo una depreciación mayor al de sus pares, ¿ya? Y eso lo más probable es que se identifique con el hecho que Chile tiende a tener una mayor exposición al petróleo, justamente porque somos importadores netos. Importamos la mayor parte del consumo del petróleo en Chile. Entonces eso lo hace destacar dentro de sus pares. Andrés, yo comentaba al principio del programa de que el conflicto en Irán y el precio del petróleo sobre $100 tiene el primer efecto, que es inflacionario, ¿verdad? O sea, depende de cuánto dure el conflicto, cuánto se va a poder traspasar a precios esta subida del precio del petróleo al resto de la economía. Pero ya empiezan a aparecer en el mercado temores de que si esto se alarga un poco más, ya no solo se traspasa la subida del petróleo a precios, sino que también a actividad. ¿En qué momento esto se vuelve un precio del petróleo tan alto, se vuelve como recesivo o contractivo por lo menos? Yo creo que como en el corto plazo, yo creo que hay que decir que, bueno, este choque de persistir más bien modera la capacidad de crecimiento en los próximos trimestres, ¿ya? Pero seguimos con una visión donde la economía chilena debiese crecer en torno a 2,6% este año. ¿Ya? Ahora, la clave va a ser, ¿cierto?, si es que vemos un ajuste en las expectativas de los hogares y las expectativas que hay de las empresas en sus planes de inversión, si es que eso se ve también reflejado en una pérdida de dinamismo en las importaciones de bienes de capital, por ejemplo, algo que ya se venía ralentizando, ¿cierto? O sea, esta mañana conocimos las importaciones, los datos de la balanza comercial para el mes de febrero, y las importaciones de bienes de capital no crecieron en términos interanuales, moderando el dinamismo que tenían hacia adelante. Pero bueno, yo creo que es muy pronto para dilucidar el efecto, y esperamos que esto se vaya a resolver más bien reflejado por una baja en los precios del petróleo en las próximas 2 o 3 semanas máximo. ¿Y alguna explicación de por qué se ralentizó la economía en los últimos meses? ¿Ciclicidad nomás? Mira, yo creo que los datos mensuales suelen ser volátiles, ¿ya? Entonces yo creo que eso es una primera explicación, ¿ya? Ahora, lo otro, yo creo que es muy probable que la expectativa de las empresas sobre una recuperación más duradera de la economía también descansen sobre la expectativa de la pronta implementación de medidas que faciliten la inversión, ¿cierto? Y faciliten la aprobación de los distintos permisos para la inversión. Entonces, vamos a ver cuáles son las primeras medidas que se van a tomar durante esta semana, ¿cierto?, que son relacionadas a un nuevo gobierno, con tal de afirmar y asegurar que este proceso de recuperación de la inversión continúe durante este año. Ahora también lo otro es, bueno, sobre el mercado del trabajo. Claro, nosotros creemos que es muy probable que esa recuperación, que es muy probable que veamos este desacople todavía entre la recuperación de la actividad económica y una recuperación algo más lenta en el mercado del trabajo, justamente porque tuvimos un encarecimiento bien rápido, bien abrupto en los costos salariales, y también, por otro lado, todavía queda la gran duda de cuáles van a ser los efectos de la automatización, de inteligencia artificial sobre distintos sectores en el mercado del trabajo. Y este año se bajan 2 horas adicionales el máximo semanal.
Bajamos a 42. ¿Cuándo? En abril, creo. Bueno, sí, eso sí continúa la implementación de la ley de 40 horas, pero también continúa una tendencia que se viene dando no solo en Chile, sino también en el mundo, de menores horas trabajadas en promedio. Total. Bien, pues Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Números. Un gusto, don Pato. Éxito. Gracias. Chao, chao. Chao, Andrés. Bien, buena conversa con Andrés, hartas cosas pasando. Lo que está pasando en Irán, en la guerra con el petróleo sobre $100, $105, tiene y va a tener consecuencias que obviamente dependen del nivel de precio y por cuánto dure esta guerra, pero las primeras consecuencias son a nivel de precio, las segundas a nivel de actividad y eventualmente incluso se pueden afectar profundamente las cadenas de suministro, como pasó en algún momento para la pandemia, cuando no podían haber barcos. Cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los días con mucha convicción. Parto por Claro, que renovó completamente su red con 5G. Y ojo, por segundo año consecutivo es líder en portabilidad. No es casualidad. Claro amplió su red. Claro amplió su cobertura con más antenas. Tiene la más grande red de fibra óptica y ofrece los mejores planes. Claro por ti, cada día mejor. Este verano los viajes largos se disfrutan más cuando se hacen en grande. Conoce The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, confort y eficiencia para llegar al destino que quieras. Cotízalo en Hyundai.cl y descubre por qué la grandeza toma una nueva forma. La nueva banca Singular by Scotiabank está pensada para personas singularmente únicas que buscan un servicio diferente, con asesoramiento especializado y experiencias exclusivas. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Más de 2 millones de personas ya gestionan su trabajo con RankMe, el software integral de gestión de personas para medianas y grandes empresas. Profundo, flexible y pionero en inteligencia artificial. Sube de nivel. Solicita tu demo en rankme.com. Y este mes de marzo disfruta en Vilapet las mañanas con tu desayuno cotidiano o tu café de siempre. Pide un sándwich gourmet o tu desayuno preferido con el nuevo pan 0% trigo. ¿Sabías que Chile es uno de los principales productores de oro del mundo? Parte de ese impulso nace en Atacama, donde Goldfields produce oro a más de 4.000 metros de altura con su operación Salares Norte. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. 9:33, una pausa y ya volvemos. Proyectamos la economía y los mercados. Más que números, en Infinita, con Patricio Eskenazi. Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7,990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl. ¿Y la bicicleta? ¿Están arriba? ¿Y la parrilla? ¿También? Uy, se nos olvidó invitar a los primos. También están arriba. ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! Este verano viajar en grande hace toda la diferencia. Descubre The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, comodidad y eficiencia para disfrutar las vacaciones desde el primer kilómetro. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hyundai, una marca Gildemeister. En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En el norte de Chile, en plena cordillera, a más de 4.000 metros de altura, Goldfields está escribiendo una nueva historia para la minería chilena. Con su operación Salares Norte, Goldfields aporta que nuestro país se sume a los principales productores de oro del mundo. Un proyecto que no solo produce oro, también crea oportunidades, impulsa a las comunidades y genera un legado para el futuro de la región de Atacama. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile.
Y ese motor se mueve gracias a más de 1.000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita. Palabras con poder. En Infinita, a esta hora hay Más que Números con Patricio Eskenazi. Vamos de vuelta ya, 10 de la mañana con 36 minutos. Benja, con hartas cosas pasando en el mundo. Cuéntanos, por favor. Sí, titulares económicos hasta ahora. Los precios del petróleo registraron fuertes alzas en los mercados internacionales luego de la escalada del conflicto en el Golfo. El Brent llegó a superar los $116 por barril y luego moderó su avance a niveles cercanos a los $110. Ante el impacto en los mercados energéticos, los ministros de finanzas del G7 van a analizar durante esta jornada una liberación coordinada de reservas estratégicas para estabilizar los precios. Aquí en nuestro país, diversos sectores productivos enfrentan crecientes pérdidas por delitos como el robo de cables, insumos y mercancías, afectando desde la minería hasta el turismo y también la salmonicultura. En la industria del salmón se estiman perjuicios cercanos a los $70 millones anuales, mientras que en minería las pérdidas podrían llegar entre los 250 millones y $500 millones al año, además de mayores costos en seguridad y efectos en la producción. La deuda del Estado con clínicas privadas supera los $520 millones al cierre del gobierno del presidente Boric, con un aumento del 27% en el último año. De ese total, 429 millones corresponden a deuda exigible de FONASA y los servicios de salud por atenciones a pacientes del sistema público. Desde el gremio de clínicas de Chile señalan que parte de este aumento también se explica por una mayor contratación de prestaciones de salud. Y la inflación en China subió un 1,3% en febrero, mientras los precios al productor siguen en terreno negativo. El índice de precios al consumidor asiático registró un alza interanual del 1,3%, mientras que la inflación subyacente llegó al 1,8%. En contraste, el índice de precios al productor cayó un 0,9% anual, reflejando que los costos en la puerta de fábrica aún muestran debilidad de la economía china. Y el Bitcoin avanza y se desacopla de los mercados pese al shock petrolero que golpea las acciones y bonos. La principal criptomoneda registró alzas incluso en medio de la volatilidad global provocada por el fuerte aumento del petróleo y las tensiones en Medio Oriente. Mientras las bolsas y el mercado de bonos mostraban caídas, el Bitcoin llegó a subir cerca del 8% y superar los $73,000, impulsado por una mayor demanda de inversionistas. Pato Eskenazi. Hoy hasta ahora el IPSA abrió con una caída de 0,86, 10.225 puntos. El dólar subiendo 10 pesos, 9.20 más o menos, 9.21. Así que atento a cómo sigue evolucionando los mercados a propósito de la fuerte subida en la noche de ayer del petróleo. 15% más o menos, transando en torno a $105 por barril. Son las 9 de la mañana, 38 minutos. Bueno, también queremos saber si tiene consecuencias esto, y para eso saludamos a una gran entrevistada con la que vamos a hablar de dos temas. Ella es Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón y también exministra de la Mujer. ¿Cómo estás, Loreto? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Un gusto. Exministra de la Mujer. Hemos avanzado, ¿no? Se ha avanzado. Por supuesto que siempre hay desafíos. Creo que cuando uno habla de mayor participación femenina, finalmente estamos hablando de cambios culturales, estamos hablando de cómo Chile y cómo finalmente el mundo está enfrentando hoy día un tema de mayor participación, y donde efectivamente creo que el aporte de las mujeres en los distintos ámbitos, en el ámbito profesional, familiar, ciudadano. O sea, yo creo que muchas veces hablamos solamente de la participación de mujeres en el trabajo, que es muy relevante, pero yo siento que estamos en un desafío país donde la mujer es esencial en todas las cosas que hacemos. Y yo diría que se ha avanzado mucho. Muchas veces siempre miramos el vaso medio vacío. Yo creo que se avanza.
es cosa de verlo. Hay cosas inéditas que han pasado en este país. Lo veíamos el otro día. Uno ve la CPC, que la lidera por primera vez, una mujer. Que lideró hace poco tiempo ICARE por primera vez, después de muchos años, una mujer. Pasa lo mismo en distintos gremios, en distintos ámbitos. Entonces, yo diría que se avanza. Pero creo que todavía quedan grandes desafíos. Es muy importante seguir esa senda, así que uno construye desde sus roles ese espacio, y eso es muy importante. ¿Cómo se ve hoy día la participación de la mujer en la industria del salmón? Yo diría que es algo que ha ido evolucionando en el tiempo en positivo. Si uno lo mira, Patricio, por ejemplo, en gran parte de las plantas de proceso, en el tema de las pisciculturas que son esenciales en esto, tienen rostro de mujer. O sea, hoy día uno va a una planta de proceso de salmón en el sur de Chile y se da cuenta que gran parte de las personas que están ahí son mujeres. Ya. Y eso habla primero de un desarrollo de industria. Eso habla también que es un trabajo que permite compatibilizar los roles familiares, personales. Y yo siento que eso muestra que esto es una industria que se ha ido modernizando también desde una mirada de mayor participación femenina. Por supuesto que nos quedan desafíos, nos quedan desafíos. Hoy día uno ve gerentas en cargos directivos, mujeres, ve directoras en distintas empresas salmoneras, salmonicultoras, pero siento que ahí tenemos todavía que avanzar, pero nos sentimos orgullosos. Por ejemplo, las empresas del Consejo del Salmón, que somos productores del salmón, hoy día tenemos por sobre el 35% de participación femenina. Y eso ha sido un esfuerzo, hay un compromiso concreto desde el directorio, y bueno, que uno esté participando en esto no es casualidad. Liderar el gremio siendo mujer, creo que es la señal también que los productores de Salmón de Chile también dan al respecto. Así que contenta por eso. Contenta por eso y contenta con la relación y con los resultados que obtuvo la industria en estos 4 años que cerramos pasado mañana con el cambio de gobierno. Sí, mira, yo creo que en esto hay que ser como bien mesurado, y uno ve que hace poco tiempo salen números que teníamos muy buenas cifras de exportación, ¿ya? Y eso por supuesto que es una buena noticia, porque eso quiere decir, Patricio, que el mundo demanda salmón chileno. Y cuando vemos las buenas cifras de exportación, las razones son básicamente una mirada innovadora y resiliente de las empresas productoras de salmón de Chile. Porque todos saben, hoy día somos una industria que está muy estancada en la producción por distintos temas, normativos, regulatorios, medioambientales, por temas políticos. Por lo tanto, desde la mirada productiva, obviamente hay una preocupación importante, y tenemos grandes expectativas y esperanzas que con el nuevo gobierno muchas cosas se destraben. Pero creo que también es importante decirle a todos que el mundo demanda salmón chileno. Entonces, el tipo de cambio nos influye. Las empresas han innovado estos últimos 4 años, que han sido muy difíciles, en formatos, en qué tipo de salmón están vendiendo, y entonces por eso los números han seguido siendo positivos. Pero yo diría que habla más bien de la capacidad innovadora y de reinvención de las empresas salmonicultoras chilenas, y nuestra gran preocupación es que una industria productiva necesita crecer. Necesitamos producir más. Eso hoy día no está pasando, y es algo del cual nos hemos hecho cargo estos 4 años, y por supuesto con el nuevo gobierno es algo que estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo, porque lo dijo el presidente. No solamente me digan qué hay que hacer, sino díganme cómo, cuándo, dónde, y eso es un rol gremial. Ya, ¿y qué puede hacer el nuevo gobierno para ayudarlos a ustedes a destrabar algunas de estas trabas para poder, no sé, o sea, yo he visto por ahí un sueño de duplicar la producción de salmón en un plazo? Sí, yo diría que lo primero es lo que ha hecho ya el presidente electo, y es haber puesto en su programa de gobierno, al igual que la candidata Jara. Yo creo que esto es una oportunidad de un ciclo político, Patricio, muy relevante. El salmón se posicionó bien. Así es. El salmón, fue el primer debate, hecho. Sí, fue el primer debate de los candidatos, tienes toda la razón. Y además creo que es muy importante analizar que ambos candidatos, hoy día el presidente electo, pero también la candidata Jara, pusieron a la salmonicultura como parte de su programa de gobierno. Y eso es un ganar para Chile, es un ganar para el segundo producto más exportado, y eso es bueno. Entonces, cuando uno dice qué podemos hacer o qué puede hacer el nuevo gobierno, lo primero yo creo es que hizo declaraciones muy importantes de poner a la salmonicultura en el centro. También declaró, y eso ha sido importante, que tenemos que generar una política de Estado. Los países competidores tienen políticas de Estado al respecto. Lo tiene Noruega, lo tiene Escocia, lo tiene Australia, lo tiene Canadá.
Entonces, yo creo que nosotros estamos al debe y eso es algo que yo estoy segura, lo hemos hablado con distintas autoridades que van a asumir, es parte esencial de la agenda de trabajo. Por lo tanto, una política de Estado. Y lo otro, Patricio, muchas veces hay pequeñas cosas que podemos hacer, cosas reglamentarias, cosas que están mal redactadas, cosas que de alguna manera, en un Estado frágil como el nuestro, se puede hoy día arreglar, mejorar, y tienen un impacto directo en la producción de salmón. No necesita, o sea, por supuesto que necesitamos una nueva ley, necesitamos hacernos cargo de una mirada innovadora para esta industria, pero eso es de un poco más de largo aliento. Cuando uno habla en los próximos 6 meses, o como decía el presidente, los 90 días, hay cosas súper concretas, de alto impacto, de fácil implementación y que estamos seguros pueden darle a la industria un crecimiento que hoy día necesita, porque si no avanzamos, retrocedemos porque otro avanza por nosotros. Claro, ¿tenemos capacidades productivas de sembrar más? Porque se siembra. Buena parte de lo que ustedes producen fue previamente sembrado, no es que van a pescar al mar abierto. Así es. Se cultiva, se siembra. Por eso estamos trabajando tanto de la mano con el mundo del agro. Sí. Así como la agricultura cultivan en tierra, nosotros cultivamos también en el mar. Y estamos haciendo una alianza agrosalmón muy interesante, pero dicho eso, yo creo que se puede no solamente más, sino que también se puede mejor. Y eso es como cuando uno mira esta normativa y la regulación que tenemos, Patricio, es de hace 20, 30 años. Ya. Pensemos que en esos tiempos ni siquiera teníamos la tecnología que usamos hoy día. No teníamos los celulares, no teníamos la conectividad, no estaba la información que hoy día tenemos. Hoy día uno ve los centros de cultivo, todos tienen una conectividad satelital que hace 20, 30 años no existía. Entonces, yo diría que lo primero que hay que hacer es permitirle a esta industria hacerlo mejor. Por ejemplo, las concesiones se nos entregaron hace 20, 30 años y esas concesiones no se pueden ni siquiera mover 1 centímetro. No las puedo girar de orientación. Muchas veces están de norte a sur y uno las quiere poner en una orientación oriente-poniente. Eso hoy día no se puede. ¿Qué es lo que decimos? Microrelocalizaciones. Ni siquiera es más lugares. Es dónde estoy, ubicarme mejor, porque hoy día sé y tengo información de los fondos marinos, tengo información de las corrientes, por lo tanto puedo producir más eficiente, con menor impacto, porque la tecnología, la innovación y la conectividad que nos da el mundo hoy nos permite tener esa información. Entonces, yo diría que muchas veces, por supuesto, que para el segundo producto más importante necesitamos nueva legislación, necesitamos grandes avances, pero siempre he dicho yo, sueños en el largo, resultados en el corto plazo. Y ahí eso es fácil y yo siento que es lo que desde el Consejo estamos impulsando. Microrelocalizaciones, cambios concretos a la reglamentación, que son reglamentos que van a toma de razón de Contraloría, son cosas que no requieren de grandes procesos y que impactan directamente en la industria que le cambió la cara al sur. Yo diría que ahí es algo que muchas veces uno en ese sentido, Patricio, muchas veces se pierde como en el bosque y yo diría que hoy día con pequeños, grandes cambios, porque digo pequeños porque son fáciles, pero son de alto impacto, uno puede hacer una tremenda diferencia para la salmonicultura chilena. Conversamos con Loreto Seguel, presidente ejecutiva del Consejo del Salmón. Loreto, quería preguntarte por implicancias de lo que estamos viviendo con la guerra de Irán, más allá del precio del petróleo, que capaz que les pegue también. Me imagino que el cierre del estrecho de Hormuz puede limitarles, puede restringirles, llegar a algunos de los mercados de exportación a los que ustedes le venden. ¿Cómo está hoy día la situación del salmón con este escenario? Nosotros, yo creo que nunca hay que olvidar que todos estos elementos nos influyen porque la salmonicultura es una industria exportadora. Nosotros hoy día somos un producto que llega a más de 100 mercados en el mundo. Debemos ser de los productos más diversificados de Chile. Y eso es una ventaja competitiva, eso es muy bueno. Pero también nos pone el desafío que como somos parte del mundo, como el salmón chileno es demandado y querido en el mundo, todas las situaciones que se viven a nivel internacional, ya sea el tema arancelario con Estados Unidos o ya sea lo que está pasando efectivamente, la lamentable situación de lo que se está viviendo en Medio Oriente, nos afecta y es algo que
ha hecho que el gremio, desde el Consejo del Salmón, para nosotros la diplomacia empresarial ha sido fundamental al menos desde que asumí. La relación, Patricio, que hemos establecido desde el Consejo del Salmón con los distintos embajadores, no solamente de Chile en el mundo, sino que también del mundo en Chile. Cómo hemos establecido desde el rol gremial un trabajo mancomunado, agendas de trabajo, permiten enfrentar de mejor forma cuando lo que está pasando, que nos afecta a todos, le afecta no solamente a la salmonicultura, lo que está pasando en Medio Oriente, o lo que pasa con los aranceles, o lo que pasa efectivamente con el aumento del precio del petróleo, le afecta a muchos sectores productivos chilenos. Y la mirada nuestra desde la salmonicultura es que no estamos solos en esto, somos parte de muchos sectores productivos, estamos trabajando más unidos, estamos sumando esfuerzos, y yo diría que, bueno, estamos enfrentándolo, estamos seguros que es relevante las señales que ha dado también el nuevo gobierno y el presidente electo de que rápidamente ha tenido reuniones con énfasis internacional. Sí. Es bueno eso. Nosotros somos un país que dependemos del mundo. El PIB de Latinoamérica es muy bajito. Sin ninguna duda, o sea, claro, y Chile tiene un modelo basado en exportaciones de manera muy importante. Muy importante. En ese sentido, nosotros exportamos salmón acá al resto del mundo, a 100 países como mencionas tú. ¿Qué es lo más importante? ¿Es congelado el producto que mandamos o es fresco? Porque te lo pregunto porque como el estrecho de Hormuz está cerrado, yo entiendo que hay una pasada por abajo por el cabo de Buena Esperanza, pero que se demora como 20 y tantos días más. Entonces me imagino que el salmón fresco no llega. Sí, todo depende del mercado. Sí. Efectivamente, a países como Japón, lo que principalmente llega es salmón congelado. Uh-huh. Ya a Estados Unidos, por ejemplo, mayoritariamente también fresco, pero yo creo que hoy día depende del mercado, depende de la situación. Yo diría que somos una industria que se adapta y que es capaz de estar en congelado, estar en fresco, estar con salmón entero, estar con filetes. Yo diría que parte de la resiliencia de esta industria, que no nos olvidemos, el virus ISA, hace muchos años, el 2007, casi destruyó esta industria. Sí, claro. Y esta industria fue capaz desde esa adversidad salir adelante. Por lo tanto, ahora nos pasa lo mismo y creo que ahí hay una ventaja competitiva porque las empresas tienen una capacidad de adaptarse ante la adversidad. Estos 4 años no han sido fáciles, es una realidad. Nosotros desde el Consejo, claro, uno trabajó con el gobierno, pero siempre lo he dicho, nos faltó pasar de las declaraciones a las acciones. Y en esto lo más relevante son las acciones. Así que yo diría que en esta adversidad, que indudablemente existe, al ser un mercado que llegamos, o sea, un producto que llega al mundo, nos afecta. Pero yo ahí te diría, Patricio, el tema de transporte marítimo, aéreo, por ejemplo, a Brasil llegamos en terrestre, vía camión. Ah, mira. Entonces, gran mercado. Muy importante. Muy importante. Segundo mercado. El segundo mercado viene. Y China no es tan importante a pesar del tamaño. No, China es importante. En general se mueve, los primeros 5 mercados son Estados Unidos, que es el más importante obviamente hoy día, Brasil y Japón, que están ahí siempre compitiendo entre ellos dos, entre Brasil y Japón, y lo que es China, son mercados muy importantes. Y ahí hay 2 tipos de salmones que llegan a estos mercados. Uno, el salmón atlántico, muy comúnmente conocido hace muchos años, y el otro, que es el salmón pacífico cojo, que es importante decirlo, es un salmón que mayoritariamente se produce en Chile. El 95% del salmón pacífico es chileno. Y eso es una muy buena noticia. Ese salmón llega a Japón, ese salmón llega a China, ese salmón llega a Brasil. Por lo tanto, creo que hoy día también hay una ventaja competitiva respecto de qué tipos de salmón está vendiendo Chile. Y en ese sentido, bueno, obviamente los formatos, el congelado o el aéreo, es algo que las empresas hoy día están evaluando. Porque nosotros llegamos también a Asia, claro. Vietnam, Corea del Sur, son mercados relevantes para nosotros. Entonces, indudablemente creo que hoy día la tecnología de los procesos permite determinar si va congelado, si va fresco, en qué formato va, pero siento que eso es parte del ADN innovador y la capacidad que tiene esta industria de adaptarse. Loreto Seguí, el presidente ejecutivo del Consejo del Salmón, ¿han hecho el balance de cuánto les afectó en plata los aranceles que nos puso Estados Unidos? Sí, mira, en ese sentido, una de las cosas cuando recién pasa lo de los aranceles, que ha seguido en el fondo siendo noticia, una de las cosas que para nosotros era muy importante desde el gremio, desde el Consejo del Salmón, era ser rigurosos y esperar para poder hablar en propiedad
y técnicamente con números dónde nos iba a afectar el tema de los aranceles. Que nos iba a afectar, nos iba a afectar. Lo que pasa es que no éramos capaces de dimensionar dónde. Hoy día los números muestran, y nosotros tenemos un reporte de exportaciones que sacamos cada trimestre o cada 6 meses, dependiendo la evolución que ha tenido los números, muestran que efectivamente en toneladas exportadas y en plata exportada, para quienes nos escuchan en sencillo, ahí no hubo grandes cambios. Por lo tanto, es mucho más complejo esto, porque eso quiere decir que las empresas salmonicultoras chilenas absorbieron directamente el impacto de los aranceles en sus resultados operacionales. Y eso es muy malo también porque competitivamente las empresas chilenas están más complicadas. O sea, uno hubiera esperado que si es que las empresas pudieran haber traspasado precio, a la misma cantidad exportada hubiéramos recibido el arancel adicional, o sea, 10% más. Exactamente. Y no recibimos 10% más. Eso no fue así, yo creo que... O sea, tenemos 10% menos de margen. Tenemos 10%, y por eso que es importante cuando con número y con dato duro, como digo yo, porque eso es muy complicado al interior de nuestras empresas y en la capacidad de generación de empleo competitivas de nuestras empresas. Y eso es un poco lo que yo le he dicho a las autoridades, porque también es cierto que el salmón chileno, por ejemplo, en Estados Unidos, sigue siendo el salmón más consumido por el mundo americano. Y eso es importante. Estamos mejor que Noruega ahí. Claro. Muchas veces las personas deben pensar como Noruega. No. En Estados Unidos el salmón chileno es el más consumido. Y eso era importante mantenerlo. Esa competitividad y esa participación de mercado se mantiene. Pero también es cierto que los aranceles nos pegaron directamente en nuestras empresas. Sí. Hay una preocupación en eso. Y por eso es tan importante, Patricio, destrabar el crecimiento. Por eso es tan importante poder producir más y mejor. Tenemos hoy día la tecnología para producir mejor, para ser más eficientes, para hacer mucho más, con lo mismo podemos producir mejor. Pero para eso necesitamos una normativa más flexible, necesitamos poder micro relocalizarnos, ajustes cartográficos, buscar nuevas zonas. Hoy día hay zonas que realmente la salmonicultura no quiere producir ahí porque no son buenos lugares. Tal vez hace 30 años era lo que había. Hoy día hay tanta información que podemos irnos a lugares que el impacto medioambiental sea menor, los niveles productivos sean más eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado con una normativa que nos puede ayudar a tener reglas del juego claras, pero también es cierto que necesitamos tener ese espacio que hoy día lamentablemente está bastante, como digo yo, congelado. Estamos como 1, 2, 3... Sí. Muy bien. Loreto Seguí, el presidente ejecutivo del Consejo de Salmón, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Números. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias. 9 de la mañana con 57 minutos, entretenido programa para dar comienzo al día lunes, con hartas cosas pasando, semana de cambio de mando, semana turbulenta en los mercados, con el petróleo subiendo en torno a 15%, y el mercado interpretando de que quizás esta guerra podría durar más con consecuencias negativas. Así que vamos a seguir cubriendo esto durante los siguientes días. Pero por ahora empezamos a escuchar música como siempre. Buena canción. David Bowie. Space Oddity. La canción con la mejor historia en su letra. De eso se va a tratar el playlist que hoy día va a tratar Ignacio de la Maza a las 8 de la noche en Canción Infinita. Y bueno, nosotros nos reencontramos mañana, porque ya viene Fernanda León con un anticipo de noticias, después toda la programación habitual de Infinita. Y como les decía, nosotros mañana seguimos analizando las consecuencias de la economía de los mercados, de todo lo que está pasando. Que tengan buen día. Check ignition and may God's love be with you. Cuando la economía es Más que Números, Patricio Eskenazi está de lunes a viernes para analizar integralmente lo que mueve los mercados más allá de las finanzas. Más que Números fue una presentación de Villa Pert, Café Bistró, Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Hyundai All New Palisade híbrido, la grandeza toma una nueva forma. Singular by Scotiabank y Rankme, Your People, Our Focus. En Infinita, te acompañamos las 24 horas.